Buenos días, buenos días pasajeros, qué rico. Hoy sí, Jueves llega ya, jueves, está el en la ambiente curvita de la semana. fresquito, está llegando el fin de semana, es para relajar, despejar todos los problemas que hay para que no nos duela la cabeza. Y para aprender, Tavo, porque este tema que hoy rige el destino de la ruta, ustedes mismos lo recomendaron. La migraña, las causas, los síntomas, cómo lidiar con ella. Sobre eso y muchísimo más vamos a tener acá en la ruta con un momento especial que huele a café. No, es que hay muchas personas que nos escriben a nuestras plataformas digitales y sugieren temas. Normalmente intentamos irlos colando poquito a poquito en cada uno de los viajes de la ruta y el de hoy fue especialmente sugerido. Y además, creo que todos vamos a sacar un aprendizaje de la doctora que nos está visitando. ¿Será que la migraña ocurre por algún tema psicológico? ¿O quizás por tomar café o por no tomarlo? Por factores genéticos, ambientales, neurológicos. Sobre todo eso vamos a estar conversando, así que por favor quédese. En esta ruta que tendrá unas paradas habituales con Jorge Luis de la Fuente Show, que hoy también estará hablando de los golpes de calor, cómo combatirlos. ¿Será que existe una solución a mano en casa con algo que podemos tener allí quizás, no sé, obsoleto, en una gaveta guardado? ¿Qué pasará? ¿Cómo Vamos será a ver. ese enfriamiento? Y Mara también siempre con temas bien interesantes que nos hablan de la ciencia, la tecnología, el medio ambiente, hoy enfocados también en el tema central del programa. ¿Qué les parece si arrancamos? Claro que sí. ¿Ya En estoy esta lista? ruta que tiene muchísimas paradas y un solo destino, bienestar. Primera parada de la ruta, el momento justo para conocer algunas informaciones que están presentes en las plataformas digitales y en los medios nacionales. Y hoy hay una información bien interesante, curiosa, que ha generado el debate, porque es 12 de octubre y en 1400 se descubrió América. Y esto ha gestionado por las plataformas digitales muchísimas opiniones. Les puedo comentar que el choque entre los conquistadores españoles y los pueblos indígenas marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, acontecimiento recordado hoy como Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La fecha del 12 de octubre de 1492 evoca el descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón, lo cual dio paso a la colonización española. Se trata de una conmemoración que además hará revelar significativas acciones en su homenaje, como la realización en esta jornada de un coloquio denominado Día de la Resistencia Indígena y el Encuentro Intercultural en las Américas, eso es en nuestro país. Asimismo, será inaugurado el Observatorio Social Color Cubano. Los debates en torno al trascendental suceso de nuestra historia protagonizado por Colón generan reserva y polémica al recordar a las potencias europeas, la opresión a los pueblos originarios y cómo aquella dominación afectó a las culturas nativas americanas. Algunas investigaciones señalan que Colón no fue el primer europeo en llegar a América. Se encontraron registros de la llegada de vikingos 500 años antes del viaje del marinero, así como evidencias del arribo de portugueses en 1424. La efeméride se conoce de igual forma como Día de la Hispanidad, revivida en naciones de Hispanoamérica, España y Estados Unidos, y en este último país también se le conoce como el Día de Colón. Actualmente se reconoce internacionalmente como Día de Respeto a la Diversidad Cultural para dar espacio al reconocimiento de una identidad múltiple regional, a la valoración de la inmensa cantidad de culturas originarias que conviven hace siglos en estos territorios americanos. Y en nuestra ruta tendremos muchísimas paradas, especialmente hilvanadas a través de los dolores de cabeza, tan sencillos como esto. ¿A usted le ha pasado alguna vez que padece de migraña o quizás de pronto a mitad del día le ataca uno de esos dolores insoportables que no lo deja ni pensar ni moverse y necesita acostarse, apagar las luces del cuarto y simplemente dejar de pensar? Bueno, comente en nuestras redes sociales @RutaYesTV en Instagram, en Telegram, también en Facebook. Y casi a mitad de nuestro viaje estaremos dándole el acuse de recibo. Ahora vamos a la calle a averiguar también si estos dolores de cabeza nos atacan a los cubanos. El saludo rutero para toda la familia que nos acompaña. Hoy hablamos sobre la migraña. Yo conozco de personas que no pueden hacer absolutamente nada cuando tienen este padecimiento. Sobre ello estaremos conversando precisamente con ustedes en la calle, así que como siempre, acompáñenos. ¿Usted ha padecido o conoce a alguna persona que padezca migraña? Bueno, mi hermana padece de migraña. Bueno, yo padecí de migraña.
Bueno, ahora no, últimamente no me ha dado más, pero sí. Sí, yo padezco de migraña. No puedo coger sol. Cuando cojo mucho sol me duele muy fuerte la cabeza. Yo no padezco migraña, pero tampoco conozco a ninguna persona así allegada que tenga migraña. No padezco migraña. ¿Qué es lo que suele desencadenar este tipo de afectaciones? Wow. No vivo con ella, no sé decirte así. El estrés puede ser que también sea producto de eso. Chicos, realmente no. No sé lo que pueda desencadenar la migraña, realmente no he leído sobre eso. Cualquier problema circulatorio en las mujeres, en los temas de menstruaciones, alimentario. Dolores de cabeza fuertes, le molesta la claridad, esas cosas. No coger sol, coger lo poco posible coger el sol. Bueno, me imagino que los cuidados deben ser tener una dieta balanceada, no coger mucho sol, estar tranquilo. Hay que ir al médico y preguntar. Cada quien lleva un tratamiento diferente en función de la raíz que lo promueva. Yo nunca he padecido de migraña, sí alguna que otra ocasión de dolor de cabeza, aunque como ustedes han podido escuchar, no son lo mismo. Vamos a ver qué dicen entonces en estudio, como siempre les devuelvo la señal y los buenos días. Bueno, y yo tengo en mi familia a varias personas que han padecido de migraña, por lo cual me solidarizo enormemente. Gracias, Ale, por estas opiniones. Vamos a ver cuáles son ciertas y cuáles están erróneas, porque sí, hay muchos mitos en relación a la migraña. Por eso es un placer recibir hoy conmigo, tomando ya, degustando el tecito de la mañana, a la doctora. Es un placer tenerla acá, especialista en primer y segundo grado de neurología, Aisel Santos. Muchas Una gracias. conocedora del tema que lo ha vivido en primera persona también, porque desde consulta llegan muchísimos casos. ¿Cómo atenderlos? ¿Cómo diferenciar un simple dolor de cabeza de una migraña? Porque no son lo mismo. Muchas gracias por la invitación. Es cierto, la cefalea o el dolor de cabeza es la primera causa de consulta neurológica. Es muy importante diferenciar qué cefaleas pueden ser secundarias a otras enfermedades infecciosas, sistémicas, tumores, postraumáticas, entre otras causas, y qué cefalea forma parte como tal del cuadro clínico, que son las llamadas cefaleas primarias, donde está la migraña. La migraña es una cefalea recurrente. Generalmente se necesita varios episodios, por ejemplo, si no tiene el aura o el aviso, que es lo que la población conoce como aura, se necesitan 5 episodios para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Es una cefalea de moderada a severa intensidad que obliga al paciente, a la persona, generalmente a dejar lo que está haciendo, cambiar sus actividades, y es muy incapacitante porque produce muchos días perdidos en la escuela, en el trabajo. Es una cefalea que generalmente es en una sola parte, es unilateral, de características pulsátil, que puede durar entre 4 a 72 horas si no se trata o el tratamiento no es efectivo. Que generalmente se puede acompañar, como habíamos dicho, puede ser precedida de auras, que estas auras o avisos el paciente las reconoce muy bien porque pueden ser desde visuales, centelleos, escotomas, que pueden durar entre 5 minutos hasta 60 minutos, y el dolor de cabeza puede ir junto con el aura o posteriormente a este aviso. Además puede haber trastornos, por ejemplo, hormigueos en la hemicara, en una parte del cuerpo, trastornos en el habla, otra serie de trastornos que el paciente generalmente son similares, puede tener uno o más de estos avisos. Luego viene este dolor de cabeza, como decíamos, que era unilateral, pulsátil, muy severa, de muy severa intensidad, que el paciente debe dejar lo que está haciendo, que se acompaña generalmente de náuseas o vómitos y le molesta la luz o los ruidos excesivos a la persona, que es lo que se conoce como fonofobia o fotofobia. Por eso que el paciente generalmente quiere estar en una habitación tranquila, sin que nadie lo moleste, con los ojos tapados, porque la luz le molesta y no deja que se alivie realmente el dolor de cabeza. Esto es lo que diferencia realmente la migraña a otros dolores de cabeza. Me describe este cuadro y recuerdo a mi mamá, era así, tenía que cerrar el cuarto, las ventanas, no podía entrarle claridad por ninguna parte, los sonidos, los ruidos fuertes le molestaban. Esto es parte del cuadro, pero ¿qué lo produce? Los factores genéticos, el estrés, la neurología en sí.
si realmente la migraña es un trastorno cerebral cíclico, como decía, que se caracteriza por dolor de cabeza recurrente, donde los factores genéticos se evocan de forma muy importante. Se dice que el que tiene un familiar de primer grado con migraña tiene una probabilidad de tener hasta un 50% la probabilidad de tener migraña, y si tienes tú, por ejemplo, mamá y papá, este % aumenta. Hay estudios que se han hecho, han relevado que, por ejemplo, estructuras importantes del cerebro, como el hipotálamo, la corteza, varias zonas del tronco encefálico, el mismo nervio trigémino, o sea que hay varias estructuras implicadas en esto. A nivel molecular también, los neurotransmisores, las sustancias que tienen que ver con el impulso nervioso, pero en sí las bases genéticas, las bases anatómicas, fisiológicas de tratamiento y moleculares todavía. La ciencia tenemos que seguir avanzando para descubrir las verdaderas causas. Y conocer más. Conocer más sobre este trastorno. Que si tenemos un paciente que su familiar más cercano lo acompaña, hay muchas posibilidades en relación a que también lo padezca o no. En mi caso, no padezco de migraña, no padezco de dolor de cabeza, pero todas las historias no son iguales. Exacto. Entonces nos gustaría conocer cómo se desencadenan estas crisis, estos ataques, porque son otras las razones. Sí. Hablemos de ello. Incluso hay tipos de medicamentos o de alimentos que no debemos consumir. ¿Cuál sería ahí la variante más adecuada para reconocer qué sucede cuando estamos en presencia de un ataque o una crisis de migraña? Hay factores precipitantes de las crisis, que es algo muy importante, que los pacientes deben saber reconocer el factor precipitante que tiene cada paciente. Nosotros los médicos no debemos eliminar todo tipo de alimento, eliminar todo tipo de factor, porque cada paciente puede ser sensible a determinado factor precipitante. Los televidentes decían muy bien, por ejemplo, que el estrés es un factor precipitante importante, o sea, la forma en que afrontamos las actividades de la vida diaria. El ejercicio físico intenso también puede ser un factor precipitante, la exposición prolongada al sol. Los hábitos dietéticos inadecuados en el sentido de, por ejemplo, las personas que no desayunan, no almuerzan, vienen a comer en la tarde, o sea, que te pasas todo el día sin comer, eso es algo muy negativo también. La higiene del sueño es súper importante. A veces nos acostamos tarde, dormimos pocas horas, y el paciente que padece de migraña no debe ni dormir en exceso ni dormir menos de lo que necesita. El sueño es en dependencia de la edad, pero un paciente bien adulto debe dormir entre 7 u 8 horas. Algunos necesitan menos, pero este es el promedio de edad que deben dormir. Si duermes más, puedes levantarte con un fuerte dolor de cabeza. Y lo que la profesión conoce como trasnochar, también te puede dar mucho dolor de cabeza. Los trastornos hormonales en la mujer, cuando están cercanas a la menstruación, cuando toman algunos medicamentos anticonceptivos. También, por ejemplo, alimentos de forma importante, por ejemplo, el alcohol. El alcohol, dentro del alcohol puede estar la cerveza, el vino tinto, que está relacionado alrededor con el 70% de los pacientes con migraña. Sí. El chocolate. Que un alimento muy querido por todo el mundo. Y de la cafeína vamos a estar conversando en breve. Vamos a estar conversando de la cafeína luego. Muchos alimentos que contienen, por ejemplo, tiramina, los quesos, estos añejos, por ejemplo, las nueces, todos los medicamentos, todos los alimentos con preservantes, que se preservan con sales de nitrito, los nitratos, de glutamato, etcétera. Todos estos preservantes pueden provocar dolor de cabeza. Por tanto, se recomienda una alimentación lo más sana posible, con cosas naturales, lo más sana posible. El paciente debe hacer un diario de sus crisis. ¿Qué significa esto, Jennifer? Esto significa que debe llevar en un cuaderno, por ejemplo, el día que le da dolor de cabeza, qué ingirió el día antes o los 2 días antes, o qué factores pueden haberle provocado, no durmió, tuvo un estrés muy grande, tuvo exposición al sol, hizo un ejercicio físico, tomó alcohol, comió chocolate, o sea, va viendo cuáles son los factores que le inciden en su dolor de cabeza. Y esto es lo más importante del tratamiento, eliminar los factores de riesgo y llevar un estilo de vida lo más saludable, aprender a vivir con la enfermedad. Atenderlo desde la prevención. Atenderlo desde la prevención, porque es lo más importante. O sea, la mayoría de estos dolores pueden comenzar ligeros a moderados, y con medidas generales el paciente puede mejorar. O sea, medidas generales, que lo primero es controlar sus factores de riesgo. ¿Qué es lo que me provoca la migraña? ¿Qué alimentos me provoca? ¿Qué partes de mi estilo de vida tengo que mejorar? O cambiar, definitivamente. Si es que no almuerzo, si debo almorzar. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Nos quedan muchísimas cosas más por decir, pero la ruta avanza. Por favor, no se vaya, que va a aconsejarnos en breve sobre ciertos temas relacionados a la migraña, que hoy el programa no es que sea un dolor de cabeza, pero sí va a ayudarlo a darle herramientas una vez que padezca de este tipo de enfermedad. Continuamos. Ahora vamos con un proyecto, Luisi, yoga facial para relajarnos, que es parte del tratamiento.
yoga facial es una disciplina que trabaja tonificando los músculos del rostro. Es una mezcla de ejercicios de estiramiento con masajes, automasajes y acupresión. Todo eso combinado con una serie de respiración y de relajación que ayudan a que la persona tenga el rostro más tonificado, que mejore la calidad de la piel y también que se relaje y ayuda a manejar el estrés. Yo soy nacida en México, pero mi mamá es cubana y mi papá es japonés criado en Cuba. Prácticamente toda mi familia está aquí. Únicamente también por una casualidad yo nací en México, pero como tal llegó un punto en donde decidí venir a vivir para acá. Cuando estamos hablando de yoga facial es porque no simplemente es el ejercicio, como ejercicios faciales que se deben hacer para la belleza, para la estética, sino también como una práctica que te ayuda a ti en tu desarrollo como persona. Es una práctica poco conocida y que realmente yo lo encuentro que es muy interesante traer esta práctica a Cuba porque estamos viviendo en un país con un clima que a veces puede afectar mucho la apariencia de las personas, además de otras condiciones que afectan entonces cómo las personas viven, cómo se sienten. Yo llegué a esta práctica realmente no tanto por mí, sino por personas cercanas, mi familia, mi mamá, mis tías. Yo veía que tenía muchas personas a mi alrededor, sobre todo en un rango desde los 40, 50 hasta 70 años, que llegan a un punto en donde dejan de sentirse personas. Les afecta mucho la apariencia que empieza a tener el rostro, las arrugas, los descuelgues, bolsas debajo de los ojos, el deterioro de la calidad de la piel. Veo que afecta mucho la autoestima de la persona, afecta mucho su autopercepción. A mí me ha resultado muy interesante, muy divertido venir a este país, que también tengo raíces, tengo familia aquí, pero definitivamente mi carácter se ha formado más en México. En tu vida, en frente de situaciones que no te gustan, cómo tú llevas el yoga facial a tu vida cotidiana. Y a mí eso me gusta y se me hace que era justo lo que tenía que hacer, venir aquí y enseñar. Usted está en la casa, mitad del día, de pronto un dolor de cabeza que no soporta o mucho calor. ¿Qué hace? A lo mejor no tiene una compresa a su alcance, no tiene estos pomos que normalmente uno enfría y se los coloca en diferentes partes del cuerpo. Pues hoy Jorge Luis de la Fuente Show nos trae la solución. Muchas gracias por subirse una vez más a la ruta. Yo estaba consultando con la doctora el tema del calor, que si tiene una influencia, sobre el tema de la migraña. Yo no la padezco, pero bueno, sé de ruteros, vecinos, que la sufren y bueno, les mando un saludo y ojalá que hoy puedan ver el programa sin este problema. Son muchas las personas que la padecen en Cuba, ¿verdad? Hay una situación que puede ser una emergencia de salud, que es el golpe de calor. Es decir, estás en la calle y hay una desregulación de la temperatura. Déjame explicarte que eso no tiene nada que ver con las olas de calor, que en el caso de Cuba es un fenómeno meteorológico que no se da, justamente por la humedad. El golpe de calor es una condición de salud, de una emergencia de salud que se da en las personas. E incluso en los animales también. Ah, sí, tú me estabas hablando que a los perritos también le pasa. Así mismo. Bueno, eso hay que identificarlo, porque incluso la persona se desorienta y hay que tomar medidas rápidas, lo cual resuelve muy rápidamente este problema. Hidratarse y ponerse compresas, sobre todo en la zona de la nuca y la frente. ¿Ya? Yo vi por un amigo hace algún tiempo un tipo de compresa, vamos a decirle preventiva. Es decir, salió de la casa con la compresa puesta, porque venía en un sombrero que se mojaba, se ponía en el frío, se sacaba y se ponía. A mí aquello me llamó la atención. Te estoy hablando de los años 2005, que es la patente. Sí, ya hace algún tiempo, la patente es de esa época. Y cuando lo abrí, descubrí que tenía un gel, es decir, unas bolitas de cristal. Y poco tiempo después, identifiqué ese mismo gel en pañales desechables de adultos y en las almohadillas sanitarias de las mujeres. Eso es lo que tiene en el interior. Eso es lo que tiene en el interior. Yo te quiero mostrar aquí. Mira, aquí he cogido una almohadilla sanitaria y la he desarmado. Sí. No sé si se ven esos cristales. Aquí traigo un poquito de agua. Se llama poliacrilato de sodio. Y es un polímero que se va abriendo y va aceptando moléculas de agua que incluso puede aceptar hasta 500 veces su masa original.
viene dentro del algodón como una sal. Esto evita que se escurra el agua. Entonces, qué bueno sería una compresa que tú no vas chorreando agua. Ajá, que simplemente absorbe esa humedad. Que simplemente eso. Como lo había visto, la idea fue combinarlo. Aquí la innovación no es más que combinar unas cosas. ¿Qué tal si con una almohadilla sanitaria o con un culero podemos hacer una compresa, ponerla dentro de una gorra, dentro de un sombrero? ¿Te parece bien? Sí, dale, vamos a intentarlo. Vamos Haz el a experimento. intentarlo. Mira, aquí tengo las gorras. Ajá, Esta tiene un bolsillito y aquí vamos a coger un culero, ajá, pañal, sí, y vamos a poner un pedazo de pañal aquí y lo vamos a humedecer. Y en este que no tiene bolsillo, ajá, vamos a coger una almohadilla sanitaria femenina. ajá. ¿Te acuerdas en el anuncio de ayer dijimos que íbamos a hacer una solución femenina? Sí, sí, sí. Y lo vamos a ocultar. Ok. Ese es el tema de este tipo de soluciones, que oculta el escurrimiento. Nadie se va a dar cuenta de eso. Usted va y puede pasar un día fresco. El tema del golpe de calor y de la sensación térmica de la cual hemos hablado tiene que ver con la humedad y tiene que ver con las actividades, con su condición de salud y con las actividades que usted va a hacer en el día. Usted va a hacer ejercicio, mire, tiene esta solución. Usted va a hacer una cola, usted va a hacer un trámite, que son cosas que estresan. Ajá. Y que además te dan... O transportarse. Tienes que esperar muchas horas a veces con ese calor intenso. Mira, aquí cogí... ¿Y por qué no es mejor el algodón? Vamos a hacer... El algodón admite, el algodón es un polímero también, Ajá. celulosa, y admite casi duplica su peso, puede duplicar su peso en... Podemos hacer un experimento. Si Por no da eso te lo tiempo. digo. Podemos hacer el experimento, casi que duplica su peso, pero esto es desproporcional. La cantidad de agua que admite es desproporcional y además no se nota ni que está húmedo. Mira, aquí lo marqué. Ajá. Marqué por los pesos. Entonces vamos a coger, es muy poquito lo que hace falta. Estos serían como 5 gramos para el sombrerito, para los bolsillitos. Si es muy grande lo picamos a la mitad. Este es el que tiene. ¿Ya? Véalo poniendo y yo voy buscando la almohadilla sanitaria. Bueno, esto es una colaboración femenina que no puedo mencionar. Sí, casi. Ya por este lado está... ¿Ya lo pudiste poner? Colocado. Bueno, esto tiene su pegamento. Bueno, Tao, ve usando el aspersor. ¿Qué hago? ¿Le riego? Sí. Debería haberlo hecho antes, creo. Bueno, mira a ver. Sí, porque si no se va a mojar el sombrero. Es la idea que no se moje. Oye, me pregunto si esto se habrá hecho alguna vez en la televisión. Bueno, desarmar una almohadilla sanitaria o un culero. Pesarla. Vamos a hablar de características técnicas de este producto. Creo que es más fácil ya sumergirlo. Sumergirlo. Sí, demorándome ahí demasiado tiempo. Ya. ¿Qué hacen eso? De manipular así las íntimas. Jamás. Acá Jenny está comentando que si es la primera vez que lo hacemos, creo que sí. No, yo lo estoy haciendo con mucho respeto. Bueno, un culero tampoco lo había tocado. Con mucho respeto porque es algo que tiene que ver. Bueno, yo me voy a probar este. ¿Qué te parece? Adelante. Sea feliz, pruébeselo. Puedes ir a pescar ya. Ya puedo ir a pescar. Mira, una buena actividad. Sí, estás al sol. No se nota. No se nota para nada que tienes nada, estás fresco. No se nota para nada y podemos estar... No chorrea, ni nada. ¿Nos da tiempo a hacer el experimento? Adelante, vamos a hacer el experimento y este sería los lados, así que está muy bien. Y este sería los lados. Bueno, mira. Este es probar el peso, ¿no?, del algodón y el peso del polímero. Traje esta pesita. Ajá. Y la almohadilla sanitaria pesa 7 gramos. Bueno, información de todo el país. Una almohadilla sanitaria con todos sus componentes pesa 7 gramos. Vamos a coger una cantidad de algodón similar. 6 gramos. Míralo ahí. Aquí tenemos algodón sin el polímero y la almohadilla con el polímero. Que tienen pesos similares. ¿Ya? Vamos a introducirlo en agua. Y ahora vamos a hacer escurrirlo lo más que podamos.
¿Recuerdas cuánto pesaba el algodón? Ajá. 5, algo casi 6. Casi 6. Y la almohadilla 6, algo casi 7. ¿Cuánto pesa el algodón? 18. 22. 22. Y todavía no ha terminado de absorber porque es un proceso un poco lento. Sí, va poco a que poco va creciendo. y puede seguir aceptando agua. Y no hay manera de exprimirlo y que escurra. Siempre nos sorprende. Oye, ¿no te vas a probar el sombrero? No, es que ya tengo el acuse. Ah. Ya me llegó el momento del acuse, Jorge Luis, ya me llegó. Ahora tengo que leer los mensajes que han enviado las personas. Obvio. Se me acabó el tiempo, no es culpa mía. Fue Luisito. Sí, que ya me dijo 0 y uno tiene que continuar. Sé que muchas personas nos deben haber escrito en las plataformas digitales. Cantidad. Bueno, comienzo yo por Telegram. Larissa. Larissa de la Isla de la Juventud. Buenos días, ruteros. Muy buen tema el de hoy. Mi hermano padece de migraña. Si no sé cómo puedo ayudarlo cuando está en una crisis. Saludos a todo el colectivo, bendiciones y éxitos. Esperamos, Larissa, a poder ser útiles de alguna manera, Claro. al menos desde la referencia, desde la recomendación, pero en última instancia hay que acudir al especialista, al médico. Siempre ir al médico. También por acá dice una rutera, Lee. Lee. La migraña es una dolencia muy pero muy molesta. Yo la padezco y me ayuda mucho el tener la luz del cuarto bien baja, el silencio, los ejercicios de relajación son bastante efectivos, aunque muchas veces hay que acudir al médico porque los dolores no se calman. La verdad, hay que tratar de llevar una vida bien tranquila y sin estrés y una correcta alimentación. Bendiciones a todos y me gusta mucho el tema del español con Idania. Muchas gracias, Lee. Seguro Idania también le va a gustar mucho tu mensaje. Bueno, también desde Telegram. Javino, buenos días, ruteros. Gracias por existir. Magnífico tema el de hoy. Sigan así que va muy bien. Quisiera preguntar a los especialistas sobre los efectos del migrañín o Excedrin. Saludos a todos. Doctora. Doctora, ¿pudiera decirnos sobre este tipo de medicamentos? Migrañín o O Excedrin. ¿Son recomendables? ¿Estamos listos con la doctora? Bueno, más adelante. Luisi. Sí, por favor, doctora, ¿pudiera explicar brevemente este tipo de medicamentos? ¿Qué efectos tienen? ¿Son recomendables? ¿Excedrin o migrañín? Sí, estos medicamentos son recomendables en la migraña, sobre todo para los ataques agudos. Lo que no es recomendable es el abuso de estos medicamentos, porque el abuso de estos medicamentos de forma continuada puede provocar lo que se llama migraña crónica o cefalea crónica diaria. Cuando usted consume estos fármacos alrededor de 15 días o más al mes durante 3 meses, puede tener esta complicación que entonces es más difícil de enfrentar. Por eso es tan importante eliminar los factores de riesgo, hacer todos los ejercicios de relajación que habíamos hablado, tomar todas estas medidas generales e ir tomando escalonadamente los medicamentos, comenzando por ejemplo con los llamados AINE, ibuprofeno, aspirina, naproxeno, que son los principales, combinados con algún que otra metoclopramida o domperidona para mejorar las náuseas y favorecer el vaciamiento gástrico, para luego, si con estas medidas no mejoran, acudir al neurólogo de asistencia para que le vaya reajustando el tratamiento. Nunca abusar del medicamento, nunca automedicarse, porque el abuso de medicamentos puede provocar cefalea crónica y cefalea de rebote, sobre todo estos medicamentos que contienen más productos elaborados. Exacto, siempre acudir a los facultativos, a los especialistas. Doctora. Muchas gracias, doctora. Muchísimas Casualmente gracias. nos decía por acá Iris Lora que ella prefiere un té relajante, descanso y tranquilidad, porque no se debe abusar de los fármacos. Ya está en la misma cuerda. Buenos días, amigos. Muy bonita la ropa, me encanta. Ay, gracias. Para la migraña, acostarse en un cuarto oscuro y controlar la alimentación. Chocolates, queso, no. Dice Mirelis Quintero, buenos días ruteros, soy migrañosa desde muy pequeña, estos dolores han estado conmigo, recomiendo ver un neurólogo que pueda valorarlo. Actualmente el café me alivia bastante y no exponerme mucho al sol. ¿Será el café Sobre beneficioso? el café hay mucha polémica, pero esa interrogante la vamos a despejar más adelante, no ahora. Hay una personita que nos Porque está Mara mirando nos está hace mirando. rato, ahí como diciendo, oye, ya yo quiero Es que eso opinar. de que el café no me preocupa. Me preocupa. A mí también. Bueno, se ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Permiso. Saray, Francis, Carlos, Caridad, Hilda Ramos, Katiuska, Y se nos siguen Zaida. quedando, Tavo. Muchísimas personas. Escriba siempre @RutaYSTV. Nuestro Jennifer saludo. Subizarreta. Y Tavo.san, ya Ahora, lo saben. Mara, este es tu espacio. Un beso, Gracias. mi amor. Besote grande. Marita, un placer como siempre recibirte los jueves. Adelantos tecnológicos para controlar, estudiar la enfermedad. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuáles conocemos Bueno, aquí en la Cuba? cosa es que todo esto tiene que originarse en el estudio del cerebro.
Y por ahí la tecnología y la ciencia y la innovación en los estudios del cerebro han ido avanzando. Hay una cosa muy simpática que una vez alguien me dijo, es que el cerebro no se va a dejar conocer todo tan fácilmente. Y eso es algo que siempre me quedó en la mente y es verdad que se ha ido poco a poco logrando avances. Incluso los guionistas nos sugerían hablar algo del tema de la inteligencia artificial. Y ahí hay una relación entre la neurología, las neurociencias, la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va a tratar de reproducir el funcionamiento del cerebro, pero para reproducir el funcionamiento del cerebro hay que conocerlo mejor, estudiarlo a más profundidad, y a veces se generan muchos datos, muchas mediciones, que entonces hay que recurrir a la inteligencia artificial para procesar todos esos datos. Y se produce ahí una relación de odio y amor un poquito rara, ¿no? Difícil. Para la ciencia, pero que de alguna manera se van haciendo avances poco a poco. Yo he traído un fragmento de un video que era mucho más largo, pero he escogido un minutico para hablar un poco de esa relación entre neurociencia e inteligencia artificial y también entre el estudio ese de las relaciones entre las neuronas, de las conexiones neuronales, que también va avanzando de alguna manera, pero creo que el propio cerebro pone un poquito de dificultad en ese momento. Vamos a ver ese minutico del video. Vamos a ver. La evolución de la IA y la neurociencia. El viaje de comprensión de la mente humana ha recorrido un largo camino. La IA y la neurociencia a menudo se han inspirado mutuamente. Las primeras investigaciones de IA se basaron en imitar los procesos cognitivos humanos, mientras que la neurociencia usa IA para analizar datos neuronales complejos. Esta sinergia ha llevado al desarrollo de modelos avanzados de redes neuronales y algoritmos de aprendizaje automático que han ampliado los límites de ambos campos. Redes neuronales y aprendizaje profundo. Los avances más importantes en la intersección de la IA y la neurociencia son el desarrollo de redes neuronales artificiales y el aprendizaje profundo. Estos modelos están inspirados en la estructura biológica y el funcionamiento del cerebro humano. Son capaces de procesar grandes cantidades de datos, aprender patrones y hacer predicciones. Las redes neuronales artificiales aún no son capaces de simular toda la complejidad del cerebro humano. Sin embargo, han proporcionado un conocimiento valioso de los principios que rigen el procesamiento neuronal. Bueno, hacer predicciones, replicar patrones. Claro, increíble. Y la doctora hablaba algo del aura, de eso que aparece antes de algunos de los episodios de migraña. Yo le prestaba mucha atención porque ella decía, bueno, que cada paciente es diferente y hay que intentar identificar ese tema. Y por ahí también ha ido alguna parte de la investigación, intentar predecir, adelantarse a ese fenómeno a través de mediciones de variantes. Ahora están muchos los llamados relojes inteligentes. Los hay muy sencillos que solo miden la frecuencia cardíaca, algunos la temperatura. Exacto, pero incluso integrando todas esas cosas, un grupo de investigadores de una universidad en España, en Madrid, junto con un hospital, empezaron a hacer correlación de esas desregulaciones, le dicen ellos, de ese comportamiento del organismo humano con la presencia un poco después de la migraña. Es como los científicos que están tratando de predecir los terremotos, que están tratando de averiguar qué pasa primero. Tratando de leer Exacto, esas señales. de tratar de identificar que esas cosas que pasan primero van a desencadenar o no la migraña. Han logrado, algoritmos han logrado llegar incluso a tener uno usable, como le llaman, wearable en inglés, en las redes, de una pulsera que logra identificar en esos pacientes que ya se sabe que son propensos a las migrañas, detectar esos cambios que van a aparecer en lo que la población le llama el aura o los especialistas le llaman esos episodios anteriores. Y por ahí han ido, en el tiempo de la COVID desarrollaron un poco esas aplicaciones emergentes, están intentando introducirlas en el mundo. Y bueno, y por ahí hay otras cosas que también van a ir llegando poco a poco. Van a ir llegando a nosotros como llegaron las computadoras, que en algún tiempo era muy loco pensar que alguien iba a hacer los cálculos matemáticos por ti.
y se fueron, hoy es parte de nuestro se fueron día a haciendo. día. Y entonces hay un segundo video que no sé si podemos mostrar algunas imágenes, Lo tenemos que listo. son cosas que se van desarrollando incluso para enviar señales eléctricas para intentar llegar a esas zonas del dolor. Y entonces hay algunos gadgets que le llaman, algunos aditamentos que se usan en esa zona de la frente, otros en el brazo, tratando de llevar corriente eléctrica hasta la zona del dolor, donde en el cerebro se tiene que ver con la zona del control del dolor, para intentar controlar. Pero son cosas experimentales. Como bien decía el autor, es muy difícil porque los pacientes son diferentes, y así algunos innovadores, algunas personas han ido, grupos de investigadores, han ido desarrollando algunos de estos pequeños aditamentos para tener pequeñas descargas eléctricas, y entonces podemos volver al estudio, porque son cosas realmente que son del futuro, cosas que están experimentalmente, pero a las que les tenemos que prestar atención, las tenemos que seguir. Son aportes que el día de mañana pueden ser parte exacto, del pueden adelanto convertirse en médico, algo más cercano, más cotidiano. Las personas también, los innovadores, van mirando lo que va pasando en el mundo, y amén de que no se viola el tema de las patentes, pero algunas de estas ideas pueden ser utilizadas por innovadores en otras partes del mundo y lograr llegar al mismo resultado a partir de otro tipo de aditamentos, de invenciones. Y bueno, en este tema que nos gustaría muchísimo que avanzaran todas estas cosas para asistir también al médico, al especialista, que la diagnostica, pero que sabe que son episodios que algunas veces ocurren cuando el paciente está muy lejos del médico. Una cosa importantísima, como dijo la doctora, no automedicarse. No, para nada. Acudir Y mientras tanto, por ejemplo, tomar un tecito, como los que hace el equipo yo te de tengo arte de aquí. Otra propuesta además. Vamos a disfrutar de la Quinta de los Molinos, pulmón verde de la ciudad, un lugar para el esparcimiento, la relajación. Y la recomendación llegó de cerca, desde acá, desde la ruta. Vamos a ver. La Quinta de los Molinos, Jardín Botánico de La Habana, es un centro ecológico de educación ambiental donde todo lo que se hace tributa al cuidado y protección del medio ambiente. Data de los años 1800, posteriormente en el año 2008 comienza la restauración después de toda una etapa de deterioro y de abandono y que fue Museo Máximo Gómez. La Quinta cuenta con varios espacios actualmente, dentro de ellos se encuentra la Casa Museo del Ejército Libertador, las aulas que tenemos para actividades de los proyectos que realizamos, además de áreas que son visitadas por el público como el mariposario, las áreas comunes que tenemos como los estanques, el mismo parque de las estatuas y otras áreas afines en las cuales se hacen actividades para diferentes grupos etarios como son los adultos mayores, los niños, jóvenes, adolescentes. La Quinta de los Molinos es un pulmón verde dentro de la ciudad, debido a que acá hay muchas especies de flora y fauna endémica y foránea, las cuales debemos conservar. Y a las personas les llama mucho la atención. Es un sitio totalmente de esparcimiento, es un sitio para relajarnos, es un sitio para disfrutar. Estamos abiertos los jueves y los viernes, 10 de la mañana a 3 de la tarde, 11 de la mañana tenemos un recorrido guiado, o sea, con algunos de los especialistas de acá. Sábados y domingos tenemos 2 recorridos a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde, donde pueden participar todo el público que quiera venir a ver todo lo bueno y lo bonito que... En la cocina, con un olor exquisito, no solo al café, que aún no está colado, sino a los dulces. Porque un emprendimiento que tiene en su nombre la cafeína, yo creo que es un éxito asegurado. Ese es el caso de Lola Café. Gracias, Sandra Camacho. O Lola, ya todo el mundo te debe decir Lola. Sí, todos me dicen Lola. Por llegar hasta acá, hasta la ruta. Y bueno, lo primero es ver preparando. Ella va a hacer un frappuccino acá en la ruta. Yo te digo que vayas haciendo las preparaciones y me vayas comentando también cuándo surgió Lola y por qué el nombre de Lola. Bueno, Lola surge en el 2019 y es un proyecto fundado por mujeres en el que quisimos que reflejara tanto en el producto como en el lugar el toque femenino. Y entonces buscamos un nombre femenino que nos gustara a todas, que nos representara y bueno, todas somos las Lolas. Tengo entendido además que Lola
no solamente encontrarás café, sino que están especializados en dulces. Sí, intentamos rescatar los dulces tradicionales que tal vez a lo largo del tiempo perdieron un poco de calidad. Estamos tratando de retomar la pastelería tradicional cubana, como por ejemplo los pasteles, los masas reales, que la gente tanto le gusta y recuerda, y un poco también hacer algo de pastelería internacional. Los cubanos somos cafeteros de por sí. ¿Qué tipos de café o qué tipos de productos suelen pedirte los clientes cuando asisten a Lola? Bueno, en Lola tenemos café en varias formas. Los clásicos, el espresso cortado, capuchino, y algunos un poco más diferentes a lo tradicional, como el frappuccino, que es el que estamos preparando. Háblame de un poquito del frappuccino, ¿qué ingredientes lleva? El frappuccino no es más que un capuchino frío. Con hielo. Con hielo, exacto. Un poco que es muy apropiado para el clima nuestro, que siempre hay un calor tremendo. Y en vez de sustituir, o sea, a la hora de prepararlo sustituimos el agua que se le pone a la leche en polvo. En vez de ponerle agua le ponemos hielo y ya estamos haciendo el frappuccino. Bueno, dale, que no nos va a dar tiempo. Sí. Es que la ruta no se detiene. De paso, también te podría preguntar dónde las personas pueden encontrar directamente a Lola Café en las redes sociales. ¿Dónde es? En las redes sociales estamos en Instagram, en Facebook. En Instagram nos pueden encontrar como el Lola Café AB31, porque estamos ubicados en la avenida 31 en Playa, y entonces vale. A propósito le pusimos ese nombre. Pero está bien, Lola Café avenida 31. Sé que también Lola tiene una relación bien fuerte con la cultura y con la danza. ¿De dónde les viene? Sí, Lola Café está en Villa Lola, que es la sede de la compañía de danza Mi Compañía de Susana Pous, y entonces hacemos muchas colaboraciones y nos encanta trabajar todos juntos. Un ambiente de una forma u otra que está vinculado con el arte y con la danza, así que si se llega también a Lola Café puede fácilmente descubrir a muchas figuras y artistas de primera de nuestro país de la danza. Vamos a hacer una pequeña pausa para que le puedas dar al hielo. Y de paso yo llamo a todos los invitados de la ruta para cuando estén listos. Doctora, pero usted venga, porque seguimos con la duda. ¿Hasta qué punto el café es recomendable o no para las personas que padecen migraña? Muy bueno el café. El café, la cafeína forma parte de muchos preparados farmacológicos, incluso que se utilizan para la migraña, asociados con otros medicamentos como el acetaminofén, por ejemplo. Uy, qué bueno. Y el café acabado de ser caliente, no en exceso, o sea, 2-3 tazas diarias, es muy beneficioso para todo, es estimulante y también para la migraña. De hecho, hay muchos pacientes que por no haber tomado café, por la abstinencia al café, pues presentan migraña y presentan el dolor de cabeza. Por tanto, es recomendable para cualquier actividad. ¿Y este cafecito es recomendable? Bueno, por acá. Adelante empiecen usted primero. A probar frappuccino. Agarra Lola también para acá. Mara estaba expectante también. De las Lolas, a Lucía Salvidea, que es la responsable de esa popi. De la popi, sí. Ay, qué bien. Qué delicia. Bueno, y con una galletita también. Con una galletita pueden. Servimos siempre el café con nuestras galletitas de jengibre. De jengibre, qué bien. Bueno, agarro una galletita y les voy diciendo. Nos vemos mañana. Claro, rompiendo estereotipos de género. Rosada la galletica. Mañana nos volvemos a ver a las 10 de la mañana para cerrar toda esta semana que ha estado bien arriba. Y eso lo sabe usted si ha estado montado en nuestra ruta. ¿Qué le parece si le decimos adiós al dolor de cabeza? Bueno, nos esperamos a las 10 de la mañana. Ya yo le dije adiós y con dulce, porque el café es un estado de bienestar. Muchísimas gracias. Ahora nos quedamos aquí apretaditos, pero relajados.